Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente primer día de la semana. Tenemos el gran privilegio de poder estar reunidos aquí para adorar, para alabar a nuestro Padre Celestial, pero también conociendo de su amor, conociendo de su bondad, para ser alimentados justamente por medio de la palabra de Dios en esta mañana. Los hermanos que van a tener el privilegio de servir en esta mañana es nuestro hermano Alex en las alabanzas, nuestro hermano Freddy nos va a guiar en la cena del Señor y nuestro hermano Jimmy va a ser quien nos va a compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Quiero, antes de tener la oración inicial, quiero leerles un pasaje de la Escritura que de alguna manera grafica lo que cada uno de nosotros debe estar sintiendo en estos momentos. Dice así, Salmo 63 del 1 al 8. La palabra de Dios dice así, Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada, mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida y en tu nombre levantaré mis manos. Mi alma quedará del todo satisfecha, como si comiera los mejores platillos, y mis labios te aclamarán jubilosos al pensar en ti recostado en mi lecho, al meditar en ti durante mis desvelos. Porque tú has sido mi socorro, alegre viviré bajo la sombra de tus alas. Mi alma está apegada a ti, tu mano derecha me brinda apoyo. Así es nuestro papito Dios. Así es de bondadoso con cada uno de nosotros, con cada uno de los seres humanos, con cada uno de aquellos que de una u otra manera están siendo tocados por su Santo Espíritu. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Después de esta oración, le damos paso a nuestro hermano Alex para que nos dirija en las alabanzas en esta mañana. Oremos, por favor, queridos hermanos. Amado Dios, papito bueno, Padre bello, Padre santo, Padre misericordioso, Padre paciente, le damos infinitas gracias, Dios bueno, por la oportunidad, Padre, que nos da a cada uno de nosotros, los que estamos en estos momentos reunidos, y aquellos, mi Dios, que están conectados, Padre, por medio del Face. Papito bueno, gracias, mi Dios, porque estamos aquí por la obra de su Espíritu Santo, mi Dios. Él ha sido el que ha tocado nuestras mentes y corazones, papito bueno, para que tengamos este deseo, esta disposición, mi Dios, de juntos, Padre, poder alabarlo, adorarlo, mi Dios, de poder ser alimentados por su palabra, Padre, y de al terminar ese tiempo, mi Dios, de tener un ánimo distinto, un deseo distinto, Padre, cada vez mayor de poder hacer las cosas conforme a su santa y divina voluntad, papito bueno. Padre, venimos delante de su presencia, mi Dios. Usted realmente nos conoce, Padre. Usted sabe, mi Dios, quiénes somos cada uno de nosotros y sabe plenamente cómo estamos, Padre. Sabe, mi Dios, si estamos espiritualmente bien, mi Dios, si estamos andando cada vez más en santidad, papito bueno, si realmente, mi Dios, estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro Cristo Jesús, de nuestro Salvador, papito bueno. Ante usted, mi Dios, no podemos ocultarle nada, Padre. Todo de nosotros es claro delante de sus ojos, mi Dios. Y venimos delante suyo, Padre, porque tenemos, mi Dios, esa plena confianza que solamente de su mano, mi Dios, podemos ser mejores, Padre. Solamente de su mano, mi Dios, podemos andar cada vez más como su palabra nos lo dice, papito bueno. Padre, obre grandemente en nuestras vidas, en nuestras mentes y corazones en este día, mi Dios, que cada uno de nosotros, Padre, tenga ese anhelo, esa disposición de adorarlo, mi Dios, de alabarle, papito bueno, y cuando estemos, mi Dios, en la parte del mensaje, Padre, que cada uno de nosotros esté, mi Dios, con esa expectativa, con ese apetito espiritual, mi Dios, de poder recibir ese alimento, Padre, que estamos anhelando y necesitando, papito bueno. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que van a participar, Padre, en este día. Sea usted con cada uno de ellos, mi Dios, que puedan ser esos instrumentos útiles, papito bueno, y que nuevamente, Padre, por sobre todas las cosas, ese tiempo sea un tiempo en el cual
le demos a usted la honra y la gloria, papito bello. Gracias infinitas por el privilegio que nos da de estar acá reunidos, mi Dios. Nos encomendamos ante usted, Padre, y todo esto le pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos, y le damos paso a nuestro hermano Alex. Bueno, mis hermanos, buenos días con todos. Espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones, un inicio de día muy, muy bonito y en este día, el primer día de la semana, vamos a cantar un par de alabanzas para así nosotros prepararnos para recibir la palabra de nuestro Dios. Anteriormente a eso, para también ser partícipes de la cena del Señor. Entonemos estas alabanzas, por favor. Tu diapositiva no se Creo venga. que desde mi perspectiva son muy conocidas y si es que... ¿Perdón? No se están viendo las diapositivas, o al menos yo no las veo. No sé si lo de espalda ven. A ver, a ver. Y ahí se puede ver. Sí, ahí sí ya se ve maravilloso Dios. Ya, entonces, muy conocidas por nosotros. Les pediría que cerremos nuestros ojos y podamos cantar, entonarla. Entonémosla. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel, tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Entonemos la siguiente alabanza que se llama Te alabarán, oh Jehová. Dice así. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo,
porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Vamos a continuar con la siguiente alabanza. Este es Cuán bello es el Señor. Dice así: Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre permanecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre permanecerá. Eh, bueno, mis hermanos, vamos a continuar con las siguientes alabanzas para dar paso a la cena del Señor. Dice así esta alabanza: comprado por sangre por Cristo. Dice así: comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su voz él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Bueno, mis hermanos, damos paso a la cena del Señor, el cual el hermano que está encargada de administrarla se las da. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenos días. Vamos a iniciar este momento con una oración. Cerremos nuestros ojos. ¿Bien? Y oremos. Gracias, Padre de la Gloria, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por tu infinito poder, mi Dios, que hoy nos permites, hace más de 2000 años después de este evento trascendental, nos permites a tus hijos, mi Dios, recordar, conmemorar, reunirnos, mi Dios, para partir el pan y beber, mi Dios, el jugo de la vida, en recuerdo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, te rogamos que quites de nuestro pensamiento cualquier distracción, que permitas, mi Dios, con nuestro corazón discernir este momento, eh, para comprenderlo, mi Dios, guardando nuestros corazones, mi Dios, lo que significa. Te ruego, mi Dios, que seas tú quien dirige este momento, y que sea para tu honra y tu gloria, Padre de la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Eh, bueno, vamos hoy a iniciar leyendo en Mateo 26 hasta el 32. Eh, Vamos a ver desde la perspectiva, desde el Evangelio de Mateo, ese momento como un poco de lo que ocurrió, ¿no? Desde el 26 hasta el 32. Mateo 26, 32. Leo, dice así.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En el día de hoy vamos a conmemorar, como hace un momento en la oración, em, este acto en el que tomo como versículo clave de estos versículos el 28, que dice, porque esto es mi sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada en cuanto al vino. Y en cuanto al cuerpo, el 26, sabemos que muchas, digamos, celebraciones a nivel mundial, muchas conmemoraciones, con el tiempo se van olvidando. Muchas prácticas de muchas culturas, pues con el tiempo se olvidan, surgen otras, pero esta, gracias a la voluntad de Dios, ¿ya? Por medio de su espíritu, por medio de este acto en el que a través de nuestros cinco sentidos, a través del paladar, del olfato, del oído, de lo que leemos, de nuestros ojos, podemos transmitir de generación en generación este momento en el que fue montado por nuestro pan que hoy comemos, como su cuerpo que fue molido, que fue partido, que fue humillado, que fue lacerado, que llevó en su cuerpo nuestras enfermedades. Vamos a orar en primer lugar y a meditar un momento con respecto al pan. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta mañana. Padre, gracias por este pan que nos permites hoy, mi Dios, tener en presencia nuestra para recordar ese cuerpo sagrado, ese cuerpo precioso, ese cuerpo amado de tu Hijo, quien llevó en sí las cargas de nuestros pecados, clavándolas en la cruz, mi Dios. Gracias porque nos has librado de pagar a nosotros mismos esa carga o ese pecado, esa desobediencia llevándola en tu Hijo, mi Dios, sin nosotros merecerla, si no fue por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por este pan, mi Dios. Bendícelo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a recordar la lectura desde el 27 y 28. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El 28 en particular tiene un contenido profundo. En unas pocas palabras, en realidad se está revelando, se está manifestando, se está expresando una gran cantidad de contenido, ¿sí? Simboliza al vino como su sangre y del nuevo pacto, nada más y nada menos que el nuevo pacto de salvación. Ya el antiguo pacto había sido, eh, ya no era vigente, ya,
con la entrega del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se abre un nuevo pacto maravilloso con mayores bendiciones para todo el mundo, ya no solo para el pueblo de Israel, sino para eh, todo el universo, ¿no? Así como lo prometió a Abraham. También dice que por mucho derramada, ahí es donde también expresa, y también para remisión de nuestros pecados. Este versículo es bastante profundo. Vamos a orar por esta presente nuevo ya con el que nosotros alcanzamos esa misericordia de Dios. Oremos. Mi hermano Freddy se le apagó su micrófono. Disculpen, mi conexión de internet ha estado muy inestable. Sí. No, en todos lados es así medio complicado. Ya, estaba comentando que, o estaba orando ya por el jugo de uva y vamos a meditar unos momentos antes de participar. Pueden participar, hermanos. Y algo que también quería, por eso, lo explícito, estaba consciente, ¿no? De lo que iba a pasar. Hay uno habla y recuerda pero que Mi hermano Freddy, si pudiera apagar su cámara, creo que por un momento, para que podamos escucharlo con claridad. Y se fue. No, no me interesa. aló, Ahí sí parece. A ver, ¿puede hablar? Aparece apagado su micrófono ahora, mi hermano. perdón. Ahí sí, a ver, hable. Al final de este que nuestro Señor Jesucristo estaba manifestando, que estaba eh, claro de lo que estaba a punto de venir, cuando manifestó que lo que dijo el profeta sacaría al pastor y las ovejas del
ojos en eso, ¿no? Sino que les recordó de inmediato en el 32. Pero después, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, sí estaba consciente de lo que venía, pero puso sus ojos en lo que venía. Entonces hoy recordamos con el pan, el jugo de uvas, esa entrega, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y eh, de su pronta venida. Ahora vamos a otro tema, también muy importante, como parte de las, digamos, de las actividades que debemos realizar como iglesia de Dios, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es las ofrendas. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a 2 de Corintios 9, ¿ya? Todos que lo puedan ir buscando, vamos a leerlo desde el 1, desde el 1 hasta el 15, ¿sí? Completo. Si todos lo pueden ir buscando y leyendo, ya que si se me interrumpe el internet de nuevo, pues para que puedan continuar con el hilo de la idea, ¿sí? Entonces vamos a leer 2 de Corintios 9. Dice, cuanto a la administración para los por conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorio entre los demás. Ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Que nuestro gloriarnos de que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. El 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, para la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. En este bloque de versículos, podemos ver varias cosas, ¿no? Primero, ellos se preparan con tiempo, incluso mencionan que se habían preparado hasta un año atrás, ¿ya? Muchas veces nosotros, en ese rato en el que vamos a recordar este momento importante, es cuando empezamos a buscar qué tenemos en los bolsillos, ¿no? Cuando estábamos presencialmente, ¿no? Pero vemos que esto es una preparación que se lleva con tiempo. Vemos también que habla de una liberalidad, ¿no? De una generosidad que nos permite a nosotros expresar, ¿no? Esa gracia que también Dios nos da a nosotros. También identificamos que esto suple la necesidad de los santos, es una necesidad que ha estado siempre en estos días, y de igual manera hay la necesidad en la iglesia y como unidad, pues debemos nosotros ser conscientes
de esta necesidad que siempre ha habido y siempre va a existir, ¿ya? Y también algo que también quería enfatizar hoy en este bloque de versículos es que esto también produce acciones de gracias a Dios, ¿sí? Además de suplir las necesidades, llegan a Dios oraciones que agradan a Dios, de olor fragante por estas bendiciones que por medio de las ofrendas nosotros podemos hacer llegar. Vamos a meditar un momento y luego hagamos una oración por las ofrendas. Gracias Dios por este día. Gracias Padre porque siempre, mi Dios, escuchas, mi Dios, a tu pueblo. Estás presto para vigilar, para cuidar a tu rebaño. Mi Dios, si bien en ocasiones estamos con escasez, en otras situaciones, mi Dios, estamos con abundancia. Hoy, mi Dios, de lo que podamos dar, mi Dios, que te queremos que puedas bendecir estas ofrendas, que nosotros podamos optar para Dios. Te gracias a ti, mi Dios, por cubrir las necesidades de los santos a través de estas contribuciones que con amor se dan. Mi Dios, pon en nosotros también esa alegría, mi Dios, o esa sensación, mi Dios, de descubrir que lo agradable que has que recibir, mi Dios. Gracias porque en nosotros, mi Dios, ese corazón generoso, Padre, para compartir, partir de tu amor con los demás. Te ruego, Dios, bendigas estas ofrendas que se envíen a tu iglesia, mi Dios, para Lamentablemente nuestro hermano Freddy sigue con problemas en el internet. Eh, Oramos para que Dios realmente nos ayude a cada uno de nosotros a poder ofrendar cada vez más de una mucho mejor manera, ¿no? Como hacía énfasis el capítulo 9 que leímos, el énfasis de la generosidad, ¿cierto? Que en la Reina Valera es traducida como liberalidad, es la generosidad. Entonces, que Dios nos ayude en eso. Hermano Freddy, por favor. sí, ya estaba, no sé si se alcanzó, pero empecé a orar ya al final. No, se cortó. Puede orar si quiere, no hay problema. Ya. Bueno, gracias Dios por este momento, gracias por tus bendiciones, gracias porque mi Dios, nos provees, mi Dios. Gracias porque también con estas ofrendas vas a suplir las necesidades de tu iglesia, Padre. Gracias porque se van a elevar acciones de gracias a ti y porque, mi Dios, podemos sentir ese placer de sentir el agrado de dar más que recibir, mi Dios. Gracias porque podemos con corazón generoso ayudar a contribuir a la expansión de tu reino. Bendice estas ofrendas, mi Dios, y que sean de olor grato para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias, hermano Freddy, por la guía en la cena y en la ofrenda. Le damos paso a nuestro hermano Alex con una alabanza más. Y después de esa alabanza, vamos a darle paso a nuestro hermano Jimmy, que tiene el mensaje de esta mañana. Atentos todos, porque preguntas hay. Preguntas hay acerca del mensaje. Hermano Alex. ¿Me logran escuchar? Ya. A ver. Vamos a continuar con la siguiente alabanza. Esta se llama Nos reunimos. Dice así. Nos reunimos en el monte ante el trono del Señor
con corazones muy humildes, al ofrecer una canción, gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimidos hoy. Llegando al fin de este viaje, me postraré ante el Rey y con los ángeles del cielo eternamente cantaré. Gloria, honra y dominio al Señor, a nuestro Dios. Oh, aleluya, aleluya. Cantemos, redimidos hoy. ¿Sigo con la siguiente alabanza o...? Sí, sí, cántale una más. Esta es la última. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con la última alabanza para así dar paso a- al mensaje de este día. Y mis hermanos, esta alabanza dice así. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos, Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Y como sabemos, esta alabanza refleja que Jehová está en medio de nosotros. Ya sea dos o tres que estemos reunidos, Jehová estará presente ahí. Mis hermanos, la palabra del Señor nos va a ser compartida por el siguiente hermano y Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermano Alex, por administrar la seña de ofrenda. También a nuestro hermano Freddy por esas hermosas alabanzas. Mi hermano Jimmy dijo Vamos a... que se le escucha bien. Se le escuchaba bajo al principio, pero ahí ya mejoró el audio. En este momento vamos a tener un tema titulado Dejando huellas. Es importante reconocer que nosotros podemos dejar huellas en este mundo y más que todo en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nuestros hermanos en Cristo, en las personas que están alrededor de nuestro alrededor. Y también podemos dejar huellas en el prójimo, ¿sí? Por favor, acompáñenme a orar. Papito Dios que está en los cielos, gracias por permitirnos en esta hermosa mañana reunirnos como sus hijos para poder, Padre, honrar y glorificar su nombre. Permítanos a estas horas abrir su palabra y que sea usted, mi Dios, quien nos transmita sus enseñanzas y, Padre, que queden impregnadas en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, conforme a su voluntad, Padre, y a través de su Espíritu. Y así, mi Dios, ponerlo por práctica y día tras día ser mejores siervos e hijos suyos. Gracias por amarnos y cuidarnos hasta estos momentos y permitirnos, mi Dios, tener este tiempo de estar congregados por este medio del Zoom. Pero, Padre, lo importante es que tenemos comunión y le damos la honra y la gloria a usted. Papito bueno, bendiga a mis hermanos en cada uno de sus hogares. Y gracias, Padre, por cuidarnos y bendecirnos como usted lo hace siempre. Padre bueno, acompáñanos con este mensaje, sea usted quien lo administre, sea usted quien utilice a su siervo. Y mis hermanos que están siendo los que reciben su palabra, Padre, sea usted quien los conlleve. Que toda angustia, que todo dolor o preocupación, mi Dios, queden a un lado. Queremos aprender a confiar en usted. Y gracias por este hermoso día. Cristo Jesús oramos. Amén. Hablando de dejar huellas, ustedes se recuerdan de ese jugador, ¿no? Que juega básquet, Michael Jordan. Yo creo que todavía podemos reconocer. Ahí me alzaron el dedito, excelente. Y dicen que tenía su fama muy en alto y más que Ali. Ali era
también un deportista en una área también reconocida, pero Michael Jordan llegó bien alto. Y era interesante ver, ¿sí? Que la fama de él y que había dejado plasmado en los corazones y en la mente de las personas, los productos que él promocionaba eran tan caros, ¿sí? Que las personas, a muchos se les hacía difícil poder adquirir uno de esos productos. Un ejemplo, las camisetas de Chicago Bulls, ¿sí? Y justamente el número que él cargaba era difícil porque era cara esa camiseta. ¿Y qué es? Que este jugador marcó, dejó huellas en las vidas de las personas. Y qué interesante lo que puede hacer un hombre, dejar huellas en este mundo. Y que ese nombre se siga repitiendo por generaciones tras generaciones. Había en un pueblo muy pequeño, y era pequeño, pero algo que tenía de peculiaridad era que hacían unas vasijas como platos de porcelanas, unas tazoncitas, pero justamente todas esos utensilios de porcelanas eran dirigidos a un rey, a un reinado. Y este rey, que él todos los días de sus vidas, cuando quería deleitarse al comer algo, observaba los platos, las bandejas de porcelana y se quedaba admirado, porque eran hermosas, eran hechas con un detalle muy especial. Y un día se le ocurre a este rey ir a ese pueblo tan pequeño, porque le habían dicho cómo era y esto, y llega el rey y le ponen la corte de honor y va entrando. Y justamente entra a esta casa donde fabricaban estos utensilios. Y le asombró tanto ver algo que estaban creando, pero todavía estaba fresco. Y él lo coge y sus huellas quedan impregnadas en esa vasija que estaba creada, esa porcelana que era hermosa, y pone sus manos y quedan sus huellas ahí impresas en ese plato de porcelana. Pero uno de las personas, un joven que trabajaba ahí se dio cuenta. Después que ya se despiden todos, se va el rey, excelente, pasaron un tiempo ameno. El joven que se dio cuenta le dijo al jefe, jefe, quiero que me obsequie este plato de porcelana. Pero ¿por qué quieres ese plato de porcelana? Dice, es porque el rey tocó aquí este plato y quedaron marcadas sus huellas. Es interesante lo que las personas, ¿sí?, pueden dejar en este mundo. Si nosotros que hemos tenido la experiencia, o las personas que han tenido la experiencia, yo todavía no paso todavía la frontera, pero hay algunos que se han pasado la frontera, ¿sí? Tienen que dejar sus huellas, ¿sí? Ahí, y justamente cuando hablamos de huellas, es algo que nos identifica como personas, ¿sí? Y además, cada ser humano tiene una huella distinta a las de los demás. Nosotros vamos al registro civil también y vamos a sacar nuestra cédula, dejamos también nuestra huella ahí. Y mi huella no es igual a la de ustedes, no es distinta. Tienen un trazo que Dios lo hizo con un detalle muy diferente que no es igual a los de los demás, ¿sí? Y al hablar de Pedro, de Juan y de Pablo, Pedro, ¿qué dejó? Una huella. Sabemos que si nos preguntan, ¿quién lanzó las redes? Pedro, él lanzó las redes. Y si hablamos de Juan y hablamos, ¿cuál es el apóstol amoroso? Recordemos que él tenía un carácter porque le decían los hijos del trueno, pero cómo Dios nos dio a través de Cristo Jesús ese corazón, ese carácter. Y después se le llama el apóstol del amor. ¿Sí? Y justamente, ¿quién era Pablo? Pablo dejó huellas también. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Soy de linaje de tal, tengo logros, ¿sí? Pero al fin, ¿qué dijo él? Todo lo tengo por basura. Es interesante ver que alguien que había alcanzado un estatus social alto, no le importó dejarlo a un lado por amor a Cristo. Dejó huellas, ¿sí? Y mirando ya en la actualidad,
como predicadores, como hermanos que anhelamos servir dentro de las cosas espirituales, también vamos a dejar huellas. ¿Y será fácil dejar huellas? Yo creo que no. No es fácil. Los hombres y las mujeres más solitarias son los líderes y las esposas de los líderes, porque conllevan una carga tan grande que saben tantas cosas de los hermanos y lo que hacemos es orar y buscar herramientas para poderles brindar a estos hermanos para que salgan adelante, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a meditar en el tiempo de Pablo, Pablo anduvo con algunos hermanos, pero uno de ellos era Timoteo. Y recordemos que en ese tiempo los baños que ahora existen, los baños públicos, donde uno se va a duchar, ¿sí? A hacer un aseo personal, no son como los de ahora, los actuales. Usted puede ir a un baño público y usted tiene privacidad, ¿sí? Allá no era así, en ese tiempo. Todos tenían que compartirlo porque en primera instancia la facilidad de traer agua no era tan común como ahora que tenemos agua potable. Allá no. Allá había que traer, dejar ahí, costaba un precio tal, pero tenían que aprovechar ese momento de asearse. Es ahí que vemos a Pablo y a Timoteo mirando ese proceso en el cual vemos en Gálatas capítulo 6, verso 16 al 17, algo interesante. En Gálatas capítulo 6, verso 16 al 17 dice algo interesante. ¿Y qué es lo interesante? A veces solo las personas que están al lado de otras personas pueden comprenderles a ellos. Que saben los sufrimientos, los dolores, angustias, tempestades que han vivido, que han tenido tiempos maravillosos, sí, pero más quedan marcados son los momentos difíciles. ¿Sí? Cuando Timoteo vio las marcas en el cuerpo de Pablo, él pudo meditar lo que significaba seguir a Jesús. En Gálatas capítulo 6, verso 16 al 17 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Se imaginan ustedes? Sí, estar ahí, un ejemplo, bañándonos y Pablo ahí sacándose su guayabera, su camiseta ahí, Nike, no. Entonces, sacándose su ropa y irse a duchar y ver ese cuerpo marcado por los azotes, ¿sí? Por las pedradas. Y todo por amor a la obra de Dios. ¿Qué habrá pensado Timoteo de aquello? ¿Sí? Es interesante ver que solo las personas que están a nuestro lado, los que luchamos juntos, pueden ver marcadas esas huellas en nuestras vidas de una vida persistente en las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Qué es huellas? Es una señal que queda en una superficie por la pisada de una persona. Cuando uno va al mar o va a un riachuelo donde hay arena sensible, usted pisa y se hunde un poco su pisada, su pie se hunde ahí y queda una huella. Cuando usted va al mar también en la arena, usted puede caminar un tramo y quedan sus huellas ahí. Huella es una señal o influencia, ¿sí? E impresión que deja una cosa o persona cuando hace contacto con ella. Eso es una huella. La huella que había dejado Jesús en Pablo era una huella que declara en Gálatas. Y dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante no me causen más molestias. Qué interesante. Qué interesante ver el perfil del apóstol Pablo porque él entiende lo que se puede vivir en Cristo Jesús. Los que realmente vivimos como Cristo quiere. Dejar las cosas del mundo y centrarse en las cosas de Dios no es fácil. ¿Y que van a causar huellas? Sí. ¿Y que van a quedar marcadas en nuestro cuerpo, en nuestra vida? Sí. Es ahí donde en estos tiempos
el predicador que trabaja arduamente, dijese, de aquí en adelante, ¿sí? No me llamen por teléfono aquí en adelante, respeten mi tiempo, ¿sí? Mis días libres, si es que los hay, ¿sí? Mis tiempos de vacaciones, si es que existen, porque el ministro de Dios, donde quiera que va, trabaja. Donde quiera que está, sirve. Y es ahí donde las huellas del Señor Jesús se ven marcadas en ese hombre o en esa mujer que donde quiera que está, sigue trabajando para el Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo está manifestando una postura personal por lo que ha experimentado. ¿Sí? Pablo en su cansancio dice, nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. La huella digital, la huella que Jesús había marcado en él, la huella que Jesús puso en su cuerpo por amor a la obra. ¿Se recuerdan quién era Pablo? Pablo era Saulo de Tarsus. Se educó bajo los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia y consentidor de la muerte de Esteban. Pero camino a Damasco, el Señor se le presenta. Y de ahí en adelante él dijo, yo le voy a enseñar cuánto se sufre por la obra del Señor. Qué interesante. Y el apóstol Pablo, una vez que comprende el propósito de Dios en su vida, no doblega, se mantiene fiel a pesar de las dificultades que pudo enfrentar. La cuestión es, ¿quién marcó al apóstol Pablo? Jesús. Él lo marcó. Nosotros también podemos decir, ¿quién marcó mi vida como cristiano o como una persona? Jesús marcó mi vida. Eso podemos decir. ¿Sí? Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? ¿Y qué ejemplo había dado Jesús a Pablo, a Juan y a Pedro y a nosotros? ¿Sí? Para que le sigamos. Porque seguir a Cristo no es fácil. Hablábamos con un hermano en estos días acá en Puerto Viejo y me decía, hermano, a veces hay que predicar un evangelio crudo. ¿Y qué quiere decir crudo? Que se digan todas las realidades para que el momento que vayan a bautizarse sean conscientes de que es un compromiso hasta la muerte. Y no es que cuando vienen los momentos difíciles, yo salgo huyendo. Y eso no quiere Papito Dios. ¿Sí? Nosotros sabemos lo que pasó con Jesús. Miremos un panorama pequeño. Nació en Belén, ¿sí? Nació en Belén. Y no es que nació en un lugar esplendoroso o en un lugar lujoso, un lugar donde había riquezas. Recordemos que todo estaba full, todo estaba lleno. No había donde buscar un lugar para descansar. Una persona se condolió de él y le dio un granero. Y ahí nació el rey. Ahí nació el Salvador. Ahí nació el Dios mismo, Jesús. Después de aquello, dice que se trasladan a Egipto por el edicto del rey. ¿Sí? Porque hubo una gran mortandad. Y después que pasan, sí, todo esos problemas, de todos esos conflictos que a la verdad estaba expuesta la vida del Salvador, regresan a Nazaret. ¿Por qué no se va a vivir a Jerusalén? No quiso vivir en una ciudad donde había muchas áreas muy lindas, ¿sí? No se fue a vivir a Jericó. Jericó es un lugar hermosísimo, como comentan las escrituras. Fue a Nazaret. ¿Se acuerdan cuando ya Jesús estaba en su ministerio? Y uno de los que los estaban esperando para el Mesías dice, ¿y qué puede salir de Nazaret? Pero Jesús decidió ir a criarse en Nazaret. Qué interesante, ¿no?
En un momento en la eternidad, Dios decide encarnarse. Él decide estar entre nosotros, ¿sí? Fuera del tiempo que conocemos, del calendario y de los años y de los siglos y los milenios, allá en la eternidad donde el tiempo no existe, Dios decide hacerse carne, tal igual como nosotros. Decide colocar toda la deidad, toda la plenitud en un ser humano. Y eso es lo que lo vemos en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Allá en la eternidad, donde no existe el tiempo, decidió él encarnarse en un niño. Después fue un joven que creció en sabiduría y en estatura. Qué interesante. Toda la deidad en un ser humano. Y ese ser humano era Jesús. Sigue siendo Jesús, un hombre en el cual toda rodilla se doblará un día y todo ojo le verá. Él decide venir y vivir en un lugar muy humilde. Todo judío deseaba nacer en el mejor lugar, en lo mejor de lo mejor que existiera en la tierra. Era una cultura que tenía así algo. Cuando naciera un niño judío, necesitaba nacer en un lugar bueno, excelente. Pero él decide nacer en un hogar y en un lugar muy humilde. Miren las características de alguien que dejó huellas, y no solo en la vida de Pedro, de Juan, ¿sí? Y de Pablo, sino también en la de nosotros. Siendo dueño de todo, él decide nacer y vivir en un lugar muy sencillo. Jesús crecía y se forja como un carpintero. No decide ir ser parte del Sanedrín, ¿sí? No decide ser parte de ese grupo prestigiado en ese tiempo como los sacerdotes o como un fariseo. No. Decide que su trabajo secular va a ser carpintería. Qué interesante. ¿Sí? La mayoría de los carpinteros en esos tiempos, el 70% de los carpinteros trabajaban con piedras, ¿sí? No con madera. Y es interesante lo que investigué y pude ver, dice, la historia que se lee de los historiadores es que la mayoría de los recursos, ¿sí? En Israel era piedra. Y de ahí que Jesús, ¿sí? Pusiera muchos ejemplos con la piedra, ¿sí? Fijémonos cuando Jesús habla de la piedra angular, ¿sí? En donde se fundirá la iglesia. Y de esa piedra que desecharon los edificadores. Es interesante ver que la mayoría de estos carpinteros trabajaban con piedra. Y es ahí donde Jesús se forja y adquiere experiencia, mira el panorama, mira los recursos que hay en su tierra y saca muchos ejemplos para poder redireccionar el propósito. Tenemos un poquito de albañilería, ¿sí? Yo no entiendo mucho, pero he trabajado en albañilería. Sabemos que ese trabajo es muy pesado, ¿sí? Cargar una carretilla con material, cargar un saco de cemento, mezclarlo, ¿sí? Comenzar a mezclar y comenzar a llevar esa mezcla para que fundir los plintos, las vigas, los muros, ¿sí? Después que están puestas todas las tuberías, viene el piso. No es fácil trabajar con esos materiales de albañilería. Ahora ustedes se imaginan a Jesús siendo un carpintero y aprendiendo con ese arte. Realmente no es fácil. Pero ¿cuál es el detalle de aquí? Hay maestros principales. Los maestros principales son los que están siempre dirigiendo la obra y las que dan órdenes. Muchas veces no les gustan
las piedras que se presentan en el trabajo porque tienen que tallarla e irlas acomodando como ellos quieren para que la estructura que se está edificando sea buena. Hay maestros que cogen piedras y botan a donde están trabajando los otros, porque él es el maestro principal y quiere que todo vaya quedando bien, pero va poniendo la piedra en un lugar alrededor. Y es ahí donde los otros que están trabajando se van tropezando, ¿sí? La piedra, Jesús dice que Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Viene a ser también piedra de tropiezo para los que trabajan en ello mismo. Es decir, que esa piedra angular que Jesús puede ser bendición para algunos y maldición para otros. Nuestro Señor Jesucristo dejó una gran huella en nuestras vidas. Y ahora estamos viendo el ejemplo de Pedro, de Juan y de Pablo. Jesús trabajó como un carpintero. Y él lo hizo hasta que empezó su ministerio de la reconciliación. Es decir, que ese fue su trabajo secular. Y fue un oficio muy humilde, ¿sí? Y en eso fue como creció. Pero ¿de quién aprendió Jesús ese oficio? ¿De quién aprendió? De José. Y qué interesante. José tomando ese rol de padre. Pongámonos en el puesto de José. Estamos enamorados, ¿sí? De esa chica con la que me quiero casar. Pongámonos en el puesto de José. Y al momento de irme a casar, la señorita de quien yo me enamoré, que la amo mucho, me dice, estoy embarazada. Y Dios tiene un propósito con eso. Y también dice, del Espíritu Santo. ¿Cómo creen ustedes que se sintió José cuando recibió ese comentario? Recordemos que todavía el ángel no se le había aparecido. Es decir, recibe ese estímulo, pero el corazón de José era muy noble. Por no desprestigiarla, la dejó en secreto, dicen las Escrituras. Pero dice que en la noche el ángel del Señor se le presenta a José y le dice el propósito de Dios que tiene con ese evento. José tenía un ángel que lo guió, ¿sí? Ahora imagínense ustedes cuando nace Jesús. Recordemos lo que dicen las Escrituras, que José no conoció a María hasta después de su concepción y también de su dieta, ¿sí? Y es ahí donde Jesús nace y cómo José se fue encariñando con él y le fue instruyendo en esas áreas que necesita forjarse un hombre. Ser correcto, ser honesto, ser justo. Tiene que ser un hombre trabajador porque en él recae la responsabilidad del hogar. Y es ahí donde José inculca a Jesús con buenos principios. Tiene una gran responsabilidad, José, claro que sí. Sabía quién estaba con él. Era el Hijo de Dios. Pero aún así trató de hacer un rol, trató de llevar un rol, un trabajo acorde a la voluntad del Señor, no a la de él. Yo creo que deben haber muchos hombres como José, que no busquen su bienestar propio, sino que amen desinteresadamente. Jesús no era hijo de José, pero era hijo de Dios. ¿Sí? Es interesante ver que así fue como creció Jesús. Y vemos otro detalle en su crecimiento. Todo judío tenía por costumbre que a medida que iba creciendo cada año, ¿sí? Cuando venían las fiestas, tenían que subir a Jerusalén y ahí tenían la experiencia de ir a la sinagoga. En Nazaret también había sinagoga. Y es allí donde dice que Jesús se formó de esa manera. Recordemos cuando fueron a la fiesta de los panes sin levadura, cuando ya Jesús tenía 12 años y fue donde se le perdió a María y a José. Y ellos preocupados porque no sabían dónde estaba. Y después del lapso de 3 días lo encuentran hablando con los eruditos. Y es ahí donde él dice, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre, pero no hay entendido.
Pero él dice que se fue con sus padres y se sujetó a ellos. Algo interesante que vemos en esta área de la sinagoga, ¿sí? Los rabinos tenían por costumbre presentar argumentos como lo hacía un abogado. Un buen abogado siempre presenta un argumento que pueda convencer a la audiencia, a los jueces. Un abogado que no presenta un buen argumento con esos puntos, con esas directrices, le falta mucho todavía. Pero estos rabinos tenían esa característica de presentar argumentos con base. Y es ahí donde Jesús aprendió. Y una de las características de esos argumentos eran las parábolas. Los rabinos usaban muchas las parábolas. Y Jesús fue creciendo, dicen las escrituras, que él fue creciendo, vemos en Lucas 2:41 al 52, el versículo 52 dice, y él crecía en sabiduría y en estatura, ¿sí? Y tenía agrado con el pueblo, pero también con Dios. Qué interesante. Jesús dejó huellas en las personas que estuvieron a su alrededor, en especial en los apóstoles. Y nosotros que no le hemos visto, solo escudriñando las escrituras, deja huella en nuestras vidas. Este es Jesús quien llamará a Pablo camino a Damasco. Este es Jesús quien le pediría a Pedro que deje sus redes. Este es Jesús quien le diría a Juan que le siguiese hasta el fin. Qué interesante ver lo que Jesús dejó en la vida de estas personas. Este es Jesús quien dejaría marcas en sus cuerpos. ¿Qué marcas ha dejado, mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús en sus vidas? Cuando Jesús comienza su ministerio, todo comienza a cambiar. ¿Sí? En la cultura judía, cuando un joven llegaba a sus 29 años, se podía independizar, ya sea casándose o siendo independiente. Así que la juventud empieza a los 30. Era un hábito en la cultura judía. ¿Sí? La juventud empezaba a los 30, donde ya podía tomar esa decisión, ya sea de casarse o ser independiente. Aquí tenemos todavía 60 años y los hijos quieren estar con los padres. Nada, eso es un detalle nomás de la parte de la cultura latina. Es interesante ver que en la cultura judía no era así. Ellos tenían esa opción. ¿Sí? Pero, ¿cómo empieza el ministerio de Jesús? Eso lo vemos en Mateo 4:1 al 11. ¿Sí? Y eso empieza con victoria. Recordemos que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y después de ese evento fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días, 40 noches. Y es ahí donde vino el tentador. El ministerio de Jesús empieza con victoria. Y qué interesante ver que lo que Jesús hace es empezar con un versículo de la ley. Escrito está, escrito está, escrito está. Nunca dijo, yo creo que no tengo que hacer eso porque no tengo hambre. Nunca. Él siempre se ajustó a la palabra de Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Jesús siempre le manifestó a Satanás, escrito está. Es decir, las escrituras dicen, no es mi comentario, no es de un historiador, no es de un hombre erudito, no. La palabra de Dios dice. Eso quiso decir Jesús, escrito está. Qué interesante ver a Jesús, cómo empieza su ministerio. Y para que él haya tenido esas determinaciones, esas acciones, es porque él tuvo una buena educación. Era un hombre disciplinado, ¿sí? Ya entrando en Lucas
Ya entrando en Lucas, capítulo 4, verso 14 al 16, dice algo interesante. Lucas 4, 14 al 16. Vamos a ver un poquito a Lucas, porque hay un evento maravilloso aquí. Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, versos 14 al 16. Dice la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Sí? Recuerden cómo empieza su ministerio, con victoria. Y después de que él, en pocas palabras decimos, vence, sale victorioso de las tentaciones de Satanás, comienza su ministerio. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Miren a dónde vino. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a sus costumbres, y se levantó a leer. Qué interesante. Qué interesante ver ese panorama. Es decir, que usted sale de su tierra a prepararse, y cuando llega a su tierra comienza a ejercer. Jesús, empezando su ministerio, pasan ciertos eventos y ahora está aquí en el lugar donde él se crió, donde las personas lo conocen, donde él tenía el hábito de ir a leer. ¿Sí? Y es interesante ver que en una sinagoga todos se conocen, ya que cada año se ven, pero no todos se les permitía leer. Podía llegar usted ahí, podía reunirse para escuchar la palabra de Dios, pero no eran todos tomados en cuenta para leer la palabra de Dios. Es interesante este punto, porque lo que viene después nos deja asombrados lo que hace Jesús, porque hay tradiciones o culturas que se mantienen como que fuera una ley. Una de las culturas o las costumbres que tenían los rabínicos era que antes de leer a los profetas, usted tenía que leer una porción de la ley. ¿Sí? Y la porción de la ley era: escucha, oh Israel, Jehová uno es. ¿Sí? No se podía empezar leyendo a los profetas porque era una falta de respeto a las costumbres judías rabínicas. Ahora, ¿qué hace Jesús? Estamos en el versículo 16, y se levantó a leer. Y se le dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el engaño agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Estamos analizando el panorama. Ya dije cuál era la costumbre judía rabínica. Antes de leer a los profetas, usted tenía que leer una porción de la ley, para empezar, en pocas palabras, con pie firme. Pero Jesús no toca el texto bíblico de la cultura, de la costumbre rabínica. No, entra directamente a los profetas. Tengamos en cuenta ese punto. ¿Sí? Ahora, lo que Jesús hace, ¿sí? Empieza del profeta Isaías, dicen las escrituras. Ahora miremos lo que dice el verso 17, perdón, no, aquí estamos, el 22.
Sí. Es interesante ver lo que está pasando en este momento. Jesús pasó por alto las costumbres judías rabínicas. Lee al profeta Isaías y la mirada de todos estaba sobre él. ¿Ok? Ahora, del 23 al 28, miren lo que pasa. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dice el versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El 28. El versículo de Enojo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Wow. Yo creo que el Señor Jesús tenía sus pantalones bien firmes, bien ajustados. Entrar a la boca del lobo y ponerse a tentar al lobo o al león. Está en la sinagoga, cultura judía, hay principios y ahora él presenta una actitud diferente, no conforme a las costumbres de ellos, que en pocas palabras, líderes, respetados, hombres de conocimiento. Qué interesante. Ahora, ¿por qué se enojan? ¿Por qué estos hombres están enojados? ¿Sí? ¿Quiénes se enojan primero? Los que guardan las costumbres se enojaron primero. Porque el primer acto contra ellos que hizo Jesús fue no empezar como era el hábito rabínico judío, leer la porción de la ley y empezar después con los profetas. Primera falta según ellos. Segundo, los está comparando con gentiles. Esa viuda, sí, la de Sarepta, está en Sidón, una gentil. Naamán, otro gentil. O sea que aquí a él los rabínicos lo están poniendo a él como un blasfemo. La cultura judía, cuando sentían o veían o se presentaba a alguien que blasfemaba, la cultura era ¿qué? Sacarlos, ¿sí?, de la ciudad, maltratarlos y después apedrearlos para que mueran. Esta era una cultura judía. Qué interesante. ¿Sí? Y Jesús tiene ese valor de ir y hacer algo diferente a los que ellos no estaban acostumbrados. Ahora, ¿qué huella dejó Jesús en estas personas? ¿Sí? Dejó las huellas de que esa parte de tener ancianos, de creerse lo mejor de los demás, no es superior a la palabra de Dios. Y justamente otra falta que, según ellos, la tenían presente era que dice Jesús en el versículo 21, en lo que leímos en Lucas capítulo 4, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow, Jesús era un hombre muy sabio, pero también tenía mucho valor. Y él dejó esas huellas en nosotros. ¿Sí? Qué interesante que Jesús actúa de esa manera y les deja huellas a esos rabínicos en ese lugar.
Ya les hablé un poquito de la cultura de los que blasfemaban, cómo los trataban. Ahora miremos el versículo 29 y 30, lo que van a hacer con Jesús. ¿Sí? No lo sacaron a la ciudad y después lo apedrearon, lo mataron. No, miren dónde lo llevan. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Es decir, que la furia era tanta que no es que iban a aplicar la ley que ellos tenían, que a cualquier blasfemos así se le debe tratar. No, la furia era tanta que lo iban a lanzar por un despeñadero y si todavía no había muerto, le caían a pedradas. Qué interesante. Pero ¿qué dice el versículo 30? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es algo sorprendente. Yo creo que Jesús dejó no solo huellas en las personas que querían seguirle de corazón, sino que también dejó huellas en las personas que querían hacer su propia voluntad. También pasa con nosotros. Hay personas a nuestro alrededor que quieren vivir sus propias vidas y que no quieren doblegar su corazón cuando se les predica el evangelio. Y no es que tienen que doblegar su corazón a nuestras palabras, no, sino es a la palabra de Dios que se predica. Somos siervos, pero de Dios, dice la palabra del Señor. Y eso lo comprendemos. Es interesante que el Señor Jesús, ¿sí?, dejó huellas. En Juan, capítulo 13, el verso 15 dice algo interesante. No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Qué huellas dejó Jesús cuando entró a Jerusalén montado en ese burro? Y era un pollino, es decir, era un burro joven, vigoroso. Pero esas mismas personas que tuvieron esa experiencia de ver esa imagen de Jesús entrando, sí, muy humildemente, al día siguiente estaban diciendo, crucifícalo. Es interesante que las huellas que dejó Jesús en sus discípulos fue muy profundo cuando vemos en Juan capítulo 13, del verso 5 al 16, cuando Jesús lava los pies de ellos. Ningún rabino tuvo esa experiencia con sus discípulos. Todo discípulo tenía que llegar a la estatura de su maestro. No el maestro rebajarse a sus discípulos, a su nivel. Pero esta huella que deja Jesús en los apóstoles es del servicio. Y si ustedes se dan cuenta, porque muchas veces lo hemos estudiado, Jesús lava a los discípulos, los pies de los discípulos, y hubo uno que no quería que lo lavase, Pedro, porque todavía no entendía el propósito de Jesús. ¿Y qué huella dejó una más en Pedro? Si no te lavare los pies, no tendrás conmigo ese tesoro en los cielos. Ah, no, pues no solo de los pies, sino la cabeza, el cuerpo, etcétera. Báñame, en pocas palabras. Porque ya comprendió. Queridos hermanos, cuando nosotros servimos a los demás, es porque Jesús ha dejado una huella en mí y en ustedes. Y por eso vamos a servir a los demás. Empezando desde la casa espiritual que son nuestros hermanos y después al prójimo. Esa huella ha dejado Jesús en ustedes y en mí. ¿Sí? Porque la grandeza no está en los títulos, la grandeza no está en la fama, la grandeza no está en las posesiones. Jesús entendió que la grandeza está en servir a los demás. En eso está la grandeza. ¿Sí?
En Juan 8, 1 al 6, tenemos otro evento, la mujer samaritana. Viene un grupo de hombres, entre comillas, conocedores de las escrituras. ¿Y cómo son ellos, no? Pasan por encima las leyes, las reglas que ellos mismos han creado para que se mantenga el orden y la vida espiritual. Una mujer con estas características, primero, no podía entrar al templo y segundo, menos al patio. Era interesante, era una ley. Estas clases de personas con esa reputación no podían entrar a esos lugares. ¿Pero por qué lo llevan? Porque Jesús, cuando leemos, está en el patio del templo y allá le llevan a esa mujer. Ellos pasan por alto ciertas reglas para tentarle y matarle. Pero sabemos cómo termina la historia porque la hemos leído. Y Él nos dejó la huella de la misericordia. Mujer, alza tu cabeza. ¿A quién ves? Aquí no hay nadie quien quiera apedrearte, menos yo. ¿Sí? Tus pecados son perdonados. Ve en paz, no peques más. Qué interesante la misericordia. A veces es fácil juzgar, criticar y condenar. Pero ¿saben, hermanos, cuándo la misericordia se encarna en nosotros? Cuando nosotros pasamos esas necesidades. Cuando necesitamos a alguien que en vez de que nos juzgue o nos critique, nos anime, es ahí donde vamos a comprender recién esa palabra, la misericordia. Esta mujer es María Magdalena y de ahí en adelante lo siguió Jesús y estuvo en el día de su crucifixión. Porque fue el único hombre que no la trató como los demás, con desprecio, abusando de ella. Le dio una posición honorable, de respeto, de estima y de ánimo. ¿Ustedes creen que alguna vez esta mujer recibió no de Jesús, sino de otros, una palabra de ánimo? No te preocupes, tus pecados son perdonados, vete en paz. El que juzgue es Dios y Él te perdona, pero ya no peques. Yo creo que esta mujer anhelaba escuchar mucho estas palabras de Jesús. Y recuerden que una de las mujeres que fue al sepulcro también fue una de ellas. Fue una de ellas. Sí, es interesante, mis hermanos, cuando hablamos de estas huellas que marcan nuestras vidas, que marcan nuestros cuerpos, y hay que llevarlo a la práctica. ¿Sí? Las huellas de la misericordia. La huella de la misericordia, mis queridos hermanos, es una huella maravillosa. ¿Sí? Y debemos tenerla con los demás. Porque no entenderemos hasta que realmente podamos experimentarlo. Misericordia quiero, mas no sacrificio, dijo Jesucristo. Si algo hizo Jesús fue perdonar. ¿Se acuerda cuando hablamos un poquito de la vida de Onésimo? ¿Sí? Cuando estudiamos eso y vimos los 3 puntos de vista. Qué interesante es esa palabra perdonar o pedir perdón. Jesús recibió muchos agravios, muchas ofensas desde que fue arrestado, más de lo que había recibido antes. Le insultaron, le escupieron, lo maltrataron, lo humillaron y sobre todo lo llevaron a la cruz siendo un hombre inocente. ¿Quién estaba convencido de eso? El gobernador, Poncio Pilato. Este hombre es inocente. ¿Por qué quieren crucificarle? Pero aún así los demás, crucifícale, crucifícale. Pero en Lucas 23:34 vemos algo maravilloso. Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. ¿Sí? Un hombre que está siendo crucificado, un hombre que le han clavado sus manos y sus pies en una cruz injustamente. Wow, no es fácil. Y él le nace decir,
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Muchas veces esa huella en nuestra carne, en nuestro cuerpo, debe también presentarse con los demás. Debemos perdonar a las personas que cometen un error o una ofensa con nosotros. ¿Sí? Y una más es la huella del amor. En Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 a 10, dicen algo interesante. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 10, habla del amor. El apóstol Pablo, el apóstol Juan es el apóstol del amor. Sí, yo creo que Jesús marcó para toda su vida, su cuerpo lo marcó bien, porque de ahí él hablaba del amor. El apóstol Juan, cuando escribe Primera de Juan, y ya en el capítulo 4, el verso 7 al 10, dice esto: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Me acuerdo de una anécdota, no anécdota, es una historia. Un predicador llega a una congregación, sí es una anécdota, a una congregación y dice que ese predicador escuchaba a los demás cómo predicaban domingo a domingo. El primero predicó del odio. Ese domingo predicó del odio. El domingo siguiente, el otro hermano predicó de las sectas y las denominaciones. Comenzó a hablar de todas esas congregaciones que dicen que no hacen la voluntad de Dios. Y el otro, al siguiente domingo, habló del infierno. Y él, mirando a la congregación y a los predicadores, decía: pero aquí no se habla nada del amor. Y a él le toca predicar al siguiente domingo. Y él habla del amor. Y en la conclusión motiva a toda la iglesia: de aquí en adelante todos vamos a predicar del amor y vamos a practicar el amor. Oiga, de ese domingo en adelante comenzaron a predicar el amor y se enfocaron en 1 de Corintios capítulo 13 Corintios 4 al 8. El amor es sufrido. Y comenzó a hablar que el amor es sufrido, que el amor no es, el siguiente domingo, el amor no es jactancioso. El amor no se jacta, el amor tiene que ser sencillo. Y comenzaron a hablar del amor. Del amor. Esa era una congregación muy pobre. Tenía solo por ahí 7, 8, hasta exagerado llegaban a 15 miembros. Pero cuando se comenzó a predicar del amor y a practicar el amor, en un año llegaron a tener 163 miembros. En un año de solo predicar el amor y llevarlo a la práctica. Queridos hermanos, ¿qué tan importante es el amor? Es una huella que Jesús dejó marcado no solo a los apóstoles y a los discípulos que vinieron después de él, sino que también ha dejado marcado nuestras vidas porque Él nos amó a nosotros primero. Y eso es interesante. Y por eso hoy día estamos aquí reunidos por su amor. Si el apóstol Pablo se sacara nuevamente su playera y pudiéramos ver su espalda marcada por el amor hacia los hermanos, que aún que lo perseguían, que aún lo amenazaban, lo llevaron muchas veces a latillarlo, lo azotaron, lo apedraron, lo sacaron como muerto, dice, de la ciudad. Después él se levanta y otra vez entra a la ciudad. Qué interesante.
Estas huellas, queridos hermanos, están en nosotros, porque venimos de ellos. La palabra de Dios vino de Jesús y Jesús dijo, sigan la doctrina de los apóstoles. Y esa palabra, estas huellas vienen de ellos y recae sobre nosotros. En pocas palabras, queridos hermanos, no olvidemos de dónde venimos. De una iglesia que fue marcada por la vida de Jesús. Dejemos huellas, queridos hermanos, en las personas que están a nuestro alrededor y también en las personas que no conocen a Dios. Estas huellas que hemos hablado van a hacer la diferencia al momento de predicar el evangelio. Cuando nos reciban en su casa. Y no solo es predicarlo, sino vivirlo. Como lo decía en la anécdota el predicador. No solo vamos a predicar del amor, a predicar, sino que lo vamos a practicar. Y la vida del cristiano será diferente. ¿Que van a haber luchas? Sí. Y la vamos a enfrentar con valor y con amor y con paciencia. Pero esas huellas van a tener que seguir en nuestros cuerpos. Y vamos a animar a los que se bautizan, a los que ya son cristianos y a los que van a venir después, que la vida en Cristo no es fácil, pero que tiene grandes promesas en los cielos. Y eso es lo que nos está presentando Cristo Jesús. Él, superando todos esos desafíos, está a la diestra de Dios. Los apóstoles en el paraíso, con los demás que ya han partido. Queridos hermanos, no es fácil dejar huellas, pero sí se puede. Que Dios los bendiga. Los dejo con el hermano. Muchas bendiciones, hermano Jimmy. E igual con los hermanos que han podido estar aquí, reunidos por Zoom, como también por Facebook. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar para poder terminar la grabación, la transmisión. Y después tenemos unas cuantas preguntas. No se muevan de su sitio todavía. Unas cuantas preguntas, sencillas. No se preocupen. Vamos a orar, por favor, ¿sí? Oremos. Amado Dios, Papito bueno, Padre bello, Padre santo, infinitas gracias por su amor y su misericordia, Padre. Ayúdenos, mi Dios, a poder, Padre, ver en cada vez más en nosotros, mi Dios, las marcas de Cristo Jesús, mi Dios, las huellas de Él, Padre. Que su vida, mi Dios, nos influencie cada vez más, Papito bueno, y que podamos, Padre, así como nosotros recibimos esa influencia de parte de Jesús, nosotros también poder brindar esa influencia positiva, mi Dios, influir en las personas de manera positiva, Padre, para que cada vez más en todo el mundo, muchas más personas, mi Dios, lo adoren, Padre bueno, y sean parte de su familia. Gracias, Papito bueno, por ese tiempo, bendiga a cada uno de los que hemos estado aquí, así como también a aquellos que nos han seguido por fe, que Dios bendiga sus vidas, mi Dios, sea usted con ellos, Padre, en sus mentes y en sus corazones, y seguimos en su presencia, mi Dios, confiando, Padre, en lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Le agradecemos y le pedimos todo esto, Papito bueno, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Paramos